Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 12, del verso 44 al 50. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Hoy vamos a darle la bienvenida a una hermana que se ha unido a este gran proyecto de Dios, a este canal de evangelización, y es nuestra hermana Irma Barajas. Que Dios lo bendiga, que Dios el Señor lo acompañe, lo colme de muchas bendiciones, que el Señor lo acompañe en su trabajo, en su hogar, en su familia, y que el Señor le conceda a usted todo lo que su buen corazón desee, hermana Irma. Gracias por esa animación, por esa motivación a través de su comentario. Ese comentario nos ayuda a nosotros a seguir en este caminar de la evangelización. Ayúdenos a ayudar. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Así que hoy damos la bienvenida y sigamos adelante, hermana Irma, compartiendo, invitando a otros a formar parte de este gran proyecto de Dios. Recuerde que el Evangelio dice: yo he venido como luz, dice el Señor, al mundo. Y después Él nos va a decir que nosotros también somos luz del mundo, para alumbrar, para llevar esa luz, ¿sí? Para ayudar a muchos que viven en el pecado, en la oscuridad. Así que hoy, en este evangelio, vamos a ver cómo los hijos de Dios no debemos andar en tinieblas, no debemos andar en oscuridad. Debemos ser luz, debemos iluminar. Jesús lo dijo con estas palabras: que los hombres, viendo sus buenas obras, le den la gloria a Dios. Dijo: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si hay alguna persona que anda en tinieblas, es porque todavía no ha conocido la luz. ¿Por qué creen ustedes que yo me desgasto trabajando? Predico la palabra de Dios, predico el evangelio, para que llegue a todos ustedes con cansancio, con sueño, con fatiga, con entusiasmo, con alegría, pues como esté, yo predico la palabra de Dios, porque hay mucha gente todavía en tinieblas, ¿sí? Hay mucha gente todavía viviendo en la oscuridad, viviendo en el pecado, porque hay mucha gente que todavía en oscuras. Pensemos, los que no se han casado todavía por la iglesia, a pesar que saben que hay que casarse, pero no lo han hecho.
Ejemplo, los que andan en las drogas, en la prostitución, en los robos. ¿Cuánta gente, conociendo la luz de Cristo, vive en la oscuridad todavía? ¿Sí o no? Ustedes se dan cuenta, ustedes ven a su alrededor, ustedes ven con quién se relaciona. Gente que, a pesar de ser ya cristianos católicos, todavía actúan en malos caminos, viven en malos pasos. Y hoy el Señor dice que nosotros debemos ser luz. San Juan capítulo 12, en el verso 46 dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Así dice el Señor. ¿Por qué nosotros, en tanto tiempo que escuchamos el Evangelio, tenemos años de escuchar la palabra de Dios, tenemos años de participar en la iglesia, por qué todavía nosotros queremos seguir siendo oscuridad? Dígame usted, ¿por qué nosotros todavía queremos vivir en las tinieblas, en el pecado? Hay gente que no quiere dar lo mejor. Claro, hay personas que enseñan, hay personas que se la pasan enseñando, pero cosas malas. ¿Por qué será que hay padres que quieren ser oscuridad todavía para sus hijos? ¿Por qué? Llegan borrachos a la casa, llegan fumando drogas, llegan con cosas robadas, llegan diciendo malas palabras y después dicen: saber a quién sacaron mis hijos, saber a quién sacaron ellos, tal vez a la familia de mi esposo, y no sabiendo que todavía somos oscuridad en la casa, en la familia, y después culpamos a los demás. Hoy el Señor nos hace una invitación. Él dice: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, ¿qué pasa? Si alguna persona escucha la palabra del Señor y no las practica, ¿qué pasa? Dice: yo no lo voy a juzgar, dice el Señor. Yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Oiga, ¿qué pasa si usted no lo escucha? El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Así que el Señor nos hace esta invitación. Cuando ustedes y yo, en vez de ser luz, andamos siendo oscuridad, pues los demás también aprenden a andar en la oscuridad. Si usted anda en la luz, si usted sigue al Señor, si usted da buenos ejemplos, si usted da buenos testimonios, pues los demás van a aprender de usted también. Los demás van a aprender de mí también si yo estoy dando buenos ejemplos. Pero si yo ando haciendo cosas que no debo, también ellos lo van a hacer. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña. Miren cómo alumbraban José y María al niño Jesús. Cómo José y María eran luz para el niño Jesús. Y eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 2, en su verso 40. Nos enseña de que ellos eran luz. Oiga bien, dice de esta manera: el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser.
¿A dónde lo llevaban? A las cosas de Dios, a la casa de Dios, porque la iglesia es la casa de Dios. Allá lo llevaban José y María al niño Jesús. Allá iban ellos juntamente con el niño Jesús. O sea, José y María eran luz, daban buenos ejemplos, buenas enseñanzas al niño Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Hay muchos padres que dicen, vayan ustedes a la iglesia y ellos se quedan en casa. Vayan ustedes a la iglesia y ellos se van a trabajar. Qué bonito. Somos nosotros que debemos ir delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos. Somos nosotros que tenemos que dar buenos ejemplos, buenos testimonios. Tenemos que ser luz, estudiando las Sagradas Escrituras, ofreciendo el Santo Rosario en la familia, en casa. Compartir la palabra de Dios en familia es ser luz. Pero ¿qué pasa? Todavía queremos seguir siendo oscuridad. Aquí vemos el ejemplo de José y María. Cuando el niño Jesús se quedó perdido, ¿en dónde se perdió? En el templo. No se perdió en el campo de fútbol, no se quedó perdido en un salón de baile, no se quedó perdido en una fiesta. Se quedó perdido en el templo porque allá iban ellos con él. Así que si su hijo se le pierde, usted sabe dónde lo está llevando. Y allá es donde usted lo va a ir a buscar. Y es por eso que el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, en su verso 12. El Señor viene a decirnos que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. San Juan 8:12. Vemos cómo la palabra del Señor nos explica claramente. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Oiga, el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Qué pasa de aquella persona que no sigue a Jesús? Claramente vive en el pecado, vive en la oscuridad. Eso es lo que pasa cuando nosotros no vamos a la iglesia, cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros no compartimos la palabra, cuando nosotros no hacemos el Santo Rosario en familia, no aprendemos a leer la palabra de Dios o a rezar el Santo Rosario. ¿Qué pasa? Vivimos en la oscuridad, somos tinieblas. ¿Y cómo queremos que nuestra familia sea luz? Lo dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Acaso nosotros no queremos llegar a esa mansión celestial? ¿Acaso nosotros no queremos llegar a la vida eterna? Pero ¿cómo vamos a llegar si estamos viviendo en el pecado? Años llevamos de participar en la iglesia y todavía seguimos viviendo en la fornicación. Años llevamos de participar de fiesta en fiesta patronales, pero nosotros no queremos cambiar de vida. Hoy el Señor dice que no solamente Él es la luz del mundo, Jesús dice, ustedes también son la luz del mundo. Y eso lo dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo nos viene a decir que ustedes y yo debemos alumbrar, debemos ser luz, que no solamente el Señor es luz, sino que también nosotros, los que nos hemos comprometido, ¿sí? Los que hemos cambiado nuestra forma de vivir, dice el Señor. Oiga, San Mateo capítulo 5, en el verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Ahí está. Si nosotros somos la luz del mundo, ¿por qué nuestros hijos andan en el pecado? ¿Por qué nuestros hijos andan en las tinieblas? Si nosotros somos la luz también del mundo, nuestra familia tiene que ser diferente cada día. Y es por eso que Jesús lo explica claro, que el que vive en el pecado
rechaza la luz, y el que vive en el pecado no acepta la luz. Y lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 3. San Juan capítulo 3, verso 19 lo dice de esta manera. Oiga, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué los hombres, por qué la humanidad ha preferido la oscuridad, ha preferido las tinieblas? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque sus obras son malas. Es por eso que el ser humano prefiere vivir en el pecado, prefiere vivir en la oscuridad, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas, pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Así es pues, queridos hermanos y amigos en la fe. Hoy el Señor viene a animarnos, viene a enseñarnos que nosotros debemos seguir este camino, debemos seguir siendo luz, debemos seguir enseñando a través de nuestros buenos ejemplos, de nuestras buenas obras, a nuestra familia, a nuestros hermanos, en la comunidad. Debemos ser luz en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo que hoy el Señor viene a decirnos, porque claramente lo dice Él. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo, dice. O sea que el Señor no nos va a juzgar. La misma palabra que Él ha enseñado nos juzgará el último día. Dice la palabra, el que me rechaza, oiga, aquellos que no quieren saber nada de iglesia, nada de salvación, nada del evangelio, oiga, el que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Así que hoy nosotros recibimos esa semilla, recibimos esa palabra para poder llevarlo a nuestra familia, para poder meditarlo y compartirlo. ¿Cómo está mi vida como padre o como madre de familia? ¿Cómo está mi vida, mi actitud hacia mi familia? Si estamos viviendo desordenadamente, hoy el Señor nos hace esa invitación. Así es pues, queridos hermanos y amigos en la fe, hoy tenemos esta gran invitación e invitarlos para el día de mañana a seguir meditando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.